muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Una vez más les damos una muy calurosa bienvenida a Quantum Astronomy, el único programa de radio, yo creo, aquí de Fulgor Lab que está 100% no libre de COVID, ya que tanto Luis como yo ya lo tuvimos. Así que les damos un muy gran saludo a ustedes. Esperemos que estén muy bien en sus casas, ustedes y sus familias. Luis, ¿cómo estás? Bien, súper feliz porque estaba pegado en un problema de mi investigación y lo corregí. Entonces ahora puedo sacar el maldito paper que está tan cerca y tan lejos a la vez de sacarlo, como que vaya a sacarlo, revisar algo, hay un error y tenéis que corregirlo. Sobre todo si es que una integral óctuple, donde el tiempo que no tiene solución analítica y el tiempo para correrla y que solucione el computador dura más que la edad del universo. Así que estoy feliz que lo resolví y tuve unos problemas de internet, así que eso contrarrestó mi felicidad como siempre. Y pasa que los edificios siguen tomados por un puro proveedor, pues. Entonces acá está tomado Movistar, Movistar a mí me ha funcionado pésimo y cuando tú pones que las otras compañías dicen que no tienen alcance acá, porque es ilegal que esté tomado, pero en la práctica igual lo hacen diciendo que las otras compañías no te llegan, po. Entonces estás con un monopolio y hacen lo que quieren contigo como consumidor. Y es, Exactamente. y es Y una paja la, tener que estar reclamando a cada rato y llamar a hacer nada aquí todo el asunto. y la solución es comprarte uno de esos modem chicos que tienen una muy mala estabilidad. Bueno, Ahí tiene uno. eh, sí, no, internet ilimitado y un pico así, chao. El teléfono, Sí. no importa. Y me está funcionando mejor que la otra. Excelente. ¿Y tú? Estoy bien, como dijimos en la introducción, no me acuerdo si lo alcanzamos a hablar en el capítulo anterior. Eh, Tuve COVID o tengo COVID, no sé. Sí que estoy completamente libre del virus. Tuve síntomas leves solamente. Por fortuna, tengo aún algunos rastros. Me canso un poco de hacer algunas cosas. Puede que en algún momento me ponga a hablar como el niño de Malcolm, que tenga que hacer una pausa para tomar aire en medio de una frase muy larga. Te va a dar la punta al guatón mientras hablas. Claro, pero ya estoy recuperado afortunadamente. Pasé a la lista de recuperados. Bueno, no oficialmente, porque creo que todavía me faltan un par de días para pasar a la lista de recuperados. Ya, pero te contaron como contagiado. Sí, sí, pues sí me hice un PCR por el sistema público, así que Ya. sí, A y mí me lo no me contaron. informaron. No, a Luis no lo contaron porque no tuvo PCR, la Claudia tampoco. La Claudia tiene síntomas, está bien también, al igual que yo, pero ella no se hizo un PCR, así que quedó como caso probable nomás. Pero bueno, en ese entonces cuando a mí me dio, tú tenías que asumir que tenías. O sea, no había tanto PCR, entre comillas, y si alguien Ujú. estaba contagiado, la otra persona inmediatamente se asume como contagiada. Pero nunca contaran esas cifras. Por eso siempre está No, ese factor 4 de los casos activos. sí, muy probablemente sea 4 veces más. Pero en fin, estamos bien. eh, Aún no podemos salir, pero ya será el tiempo. Bueno, tampoco Ah, podemos hacer mucho porque estamos en cuarentena acá, pero no podemos salir ni a la franja horaria de la mañana. oye, ¿los carritos de completo favoritos tuyos tienen delivery o no? No, lamentablemente no. No, y tampoco quiero tener a los conserjes acá para el hueveo. Como no puedo bajar, tienen que subirme todo. Pero podía ser esos dispositivos de una canastita con un hilo, po. Déjeme el completo ahí en la canastita. Claro, eso estaría bueno. Ya. Para futura referencia. Tendría que ser por la ventana del baño más encima porque todas las ventanas acá tienen malla. ¿No? Y no creo que aguanten tantos completos esas canastas. Sí, voy a tener que hacer 6 viajes, 2 completos por viaje. Y te va a dar la puntada al guatón tirar una cuestión tan pesada. Así que Exacto. no creo que funcione. En Ya. fin, la pandemia ha causado varias cosas, entre ellas una eventual postergación de las votaciones. Por lo mismo, este capítulo también se vio en jaque por la participación de las personas que queríamos que participaran.
Ya les vamos a contar más de eso, pero antes vamos a introducir a nuestra invitada del día de hoy, alguien que ustedes ya conocen, que ya formó parte de Quantum Astronomy en un episodio invitada por Luis, y es Tracy Fuentes, la abogada de Quantum Astronomy. Hola, ¿qué tal? Hola, hola Tracy, gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación de nuevo. Perdón. Excelente. Yo al menos estoy libre de virus. Estoy Afortunada. ¿Tú y tu familia están bien? todos bien. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué ha pasado en tu vida en este tiempo entre la vez pasada que viniste a Quantum y esta vez? Egresé. Excelente. Buenas, felicitaciones. Soy una egresada de Derecho. Sí, y estoy mejorando la tesis en la que estaba trabajando y por la que me acerqué a usted a participar de este programa para publicarlo, ojalá pronto. Y debería estar estudiando para el examen de grado, pero igual me lo estoy tomando con calma, así que por eso también puede aceptar esta nueva invitación. Excelente. ¿Qué significa pre-examen de grado? Eso nunca lo había escuchado. El examen de grado es un examen que se da después de egresar y básicamente hay que estudiar todo civil, todo procesal de tú efectivamente aprendiste y con eso puedo optar al grado de licenciatura en Derecho, ser licenciada y poder litigar. Excelente. Ser abogado, básicamente eso. Súper. Súper. Muy bien. Antes que partamos con el capítulo, le tengo una buena noticia a la Tracy. Que se fueron las astroamigas del escritor. Sí. Ya, eso era un comentario aparte. Bien. Espero que no haya sido por mi reclamo. No. Pero no, después hablaremos de eso. sí. Tampoco fue por culpa de Quantum. Ya. En fin, en el capítulo de hoy tenemos a Tracy porque, como les comentaba, teníamos ganas, y esto lo debatimos bastante en el Quantum, yo directamente con Tracy, porque queríamos hablar acerca de algunas personas que se están candidateando a la Convención Constitucional. Pero algunas personas en particular, y sin ánimo de hacerles propaganda, sino que con el ánimo de mostrar las opiniones de cómo algunas personas de ciencia o del área académica creen que pueden aportar a la construcción de una nueva constitución para el país. Por lo mismo, decidimos entrevistar a algunas personas que que se están candidateando a la Convención Constitucional y que nos den su opinión y su respuesta en algunos tópicos desde la perspectiva de personas de ciencias, que son. Nos aproximamos a 8, 9 personas, algo así. ¿Cuántas eran? Tengo acá 9 personas, de las cuales afortunadamente 3 no respondieron, así que vamos a comenzar a evaluar esas respuestas en este momento. Pero antes, les voy a contar un poco más de la metodología detrás, ¿bien? Para que no se sintiera como que estábamos haciendo propaganda, porque primero pensamos en una persona en particular y después dijimos, bueno, si es que entrevistamos a una sola persona, se va a sentir como que es propaganda a favor de esta persona en particular, que era, para transparentarlo, era Diego Mardones, que es astrónomo. Entonces pensábamos que había una
un vínculo más o menos natural con la línea editorial del podcast, no sé si con la editorial, pero al menos con la línea académica del podcast. Pero después, para evitar sesgos, decidimos ampliarlo a otras personas de ciencia. Escribimos a, como les decía, 9 personas, y de ellas hubo 3 que nos respondieron favorablemente. Después de insistir una vez, no quise insistir más veces. Quizás, si es que insisto nuevamente, podamos tener alguna otra respuesta positiva. Así que si es que podría salir otro capítulo de esto. Pero al menos en este capítulo vamos a partir con esas 3. En las que yo estoy muy contento en que no sean personas que vayan por distritos de Santiago. Que es, yo creo que uno de los obstáculos más grandes que podía haber, dado todo el centralismo que hay en este país, e incluso las campañas de la franja electoral. Así que eso al menos me tiene contento. Antes de continuar, tú, Tracy, ¿sabes si es que hay gente de ciencias que vaya por el distrito en el que votas? Yo voto en los ubico, tanto no los conozco. Creo que hay uno que va por la lista del pueblo, pero no sé mucho más de ellos. Sigo la página, o sea, no la página. Un perfil que es Constituyentes por Conocimiento, que está en Instagram. Y ahí están varios del mundo de la academia científica postulándose. Y es toda la información que tengo de estas personas. Bueno, justamente de ese perfil yo saqué los contactos o los perfiles de estas personas para escribirles. Así que les recomiendo que, si es que a ustedes les interesa saber cuáles son las posiciones de personas que vayan por la ciencia, la tecnología, que vengan en realidad de esa área, ustedes pueden visitar esa página en perfil en Instagram, perfil en Facebook, no estoy seguro si tienen Twitter. Luis, ¿tú sabes de alguien que vaya por la ciencia en tu distrito? No he revisado los que quedan al final ahora. Sí. Yo estoy en el famoso distrito 10, así que ya debería haberlo revisado, pero está ocupado. El distrito 10, donde tienen una sábana para votar, les van a pasar el santo sudario más o menos, tienen un montón de candidatos. Sí, es que son muchos. Así que tengo que sentarme a leer los candidatos. Obviamente todo lo que sea UDI y cosas por el estilo, descartado totalmente. Sí, exactamente. No. Vamos por Chile, se llama el pacto de la derecha. Ni la lista de la prueba, que es la de la exconcertación. De esos ya sabemos que están vetados. Ya, pero en fin, quienes nos respondieron son María José Gormaz, del distrito 20. Luis buscó recién los distritos. ¿El distrito 20 dónde era? Sí, bueno, a todo esto iba a comentar que antes yo estaba apoyando a la Paula Jofré, pero no alcanzó a sacar los votos necesarios. Claro, Paula Jofré estaba buscando firmas, los auspicios para ser candidata independiente, pero no lo logró, lamentablemente. Paula Jofré es astrónoma, es profe de la Universidad Diego Portales. Sí. Eso. No me acordaba si de la Diego Portales o de la UNAP. Ya, distrito 20 dijiste. Sí. Ya, es más para el sur: Hualquí, Chihuayante, San Pedro La Paz, Tomé, Hualpenco, Concepción, Coronel, Talcahuano, Florida, Santa Juana. Perfecto. O sea, la región del... soy pésimo con la región. Región del Biobío. La Concepción, sí. Tenemos a Francisco Rubilar, que va por el distrito 23, un poquito más al sur, y a Adriana Bastías, que va por el distrito 16. El 16 son Chépica, Chimbarongo, La Estrella, Las Cabras, Litueche, Lolol, Marchihue, Nancagua, Navidad, Palmilla, Paredones, Peralillo, Peumo, Pichidegua, Pichilemu, Placilla, Pumanque, San Fernando, Santa Cruz, San Vicente. Y el otro era distrito 23. Sí. Carahue, Cholchol, Cunco, Cararrehue, Freire,
Gorbea, Loncocha, Nueva Imperial, Padre de las Casas, Pipuzquén, Pucón, Saavedra, Temuco, Teodoro Schmidt, Tolten y Villarrica. Perfecto. Sería región de la Araucanía entonces. Ya. Muy bien. Entonces decidimos qué preguntas hacerle y las preguntas que enviamos son que dieran su nombre, distrito, lista, qué te motivó a involucrarte en política, qué te motivó a postularte a convencional constituyente, cuáles son tus principales propuestas en temas de ciencia, cuáles son tus principales propuestas no científicas, tienes propuestas en relación a las demandas ciudadanas, como por ejemplo aborto libre, educación sexual integral, mejores pensiones o educación gratuita. Ahí pensamos un rato cuáles podían ser los temas más, ¿cómo decirlo? No, se me fue la palabra. No sé, controvertido, puede ser. Eso, gracias. Sí. Que sirvieran para cachar la línea de los candidatos. ¿Cómo se cree que se beneficiaría el país con más gente de ciencia en toma de decisiones? Y tiene referencia de otras constituciones en el ámbito científico, que fue el tema que justamente hablamos con Tracy en el capítulo anterior en el que nos acompaña. Así que vamos a partir escuchando cuáles son las respuestas que nos envió Francisco Rubilar. Bien, me avisan qué tal se escucha. Hola, mi nombre es Francisco Javier Rubilar Rocha, del Distrito 23, y pertenezco a la lista Independientes por la Nueva Constitución. Bien, ¿se escuchó bien eso? Ya, Tracy hizo un gesto que estuvo bien. Entonces, esa es nuestra primera persona que responde. Desde pequeño es que me ha motivado la participación en agrupaciones o en contextos o en actividades de origen comunitario y que tengan la finalidad de fomentar el bien común. Ahora nosotros en la lista, las personas que me apoyan, yo particularmente nunca habíamos participado en política partidista ni nada por el estilo. Y tampoco lo hacemos actualmente, sino que seguimos con nuestras ideas comunitarias participando dentro de esta vorágine nueva de relaciones públicas, de relaciones sociales. Y que por lo tanto nos deja con un halo quizás de inexpertise en temas políticos, pero sí con un alto grado de trabajo comunitario y de trabajo social. Bien, eso yo creo que va a ser algo que nos vamos a encontrar en la mayoría de candidaturas que son más o menos chicas, que no son candidaturas de poder. Por ejemplo, las candidaturas que son hijos o hijas de o familiares de, creo que no tienen esta, o va a ser más difícil encontrar una historia de participación desde las ganas, es más bien una historia de... Sí, puede haber una historia de participación, pero más un tema de legado familiar. El otro día vi el mapa de las voces nuevas en política y cuántas eran familiares entre sí. Por ejemplo, el hijo del intendente de la región metropolitana, que va a un cargo. ¿Qué más? Así vi varios otros. Oye, ¿a ustedes no lo han estado spameando correos y mensajes como de famosos que apoyan candidatos? Así como que me llegó un mensaje así como, y ni siquiera de correo, me llegó un SMS así como, hola, soy Eli de Caso. Y te digo porque mi hija se va a postular a constituyente. Como, yo así, me importa un pico. La felicito, señora. ¿Por qué tienes mi número? O Minami también me ha estado mandando harto correo y es como, weón, yo nunca te apoyaría. Y así han estado spameando muchas personas. La hija de Eli de Caso, la Yuyunis Navas, va para la convención, creo. Pero va por la lista de la derecha. Sí. Y se ha mandado unas declaraciones Sí, horribles. no hablemos de ella, por favor. Sí. Mejor. Continuemos entonces con Francisco. Sí, volvamos, Francisco. Desde que se me dio la posibilidad de acceder a un criterio mucho más complejo que me permitiera analizar la realidad en la que yo vivo, la situación contextual en mi territorio, en mis poblaciones donde yo he vivido,
me pude dar cuenta de una vulneración sistemática a varios derechos que uno los puede notar en las carencias de los vecinos, en las propias carencias también cuando uno es pequeño. Por supuesto, también asociadas a la salud pública, que deriva netamente de la degradación medioambiental y que a su vez también deriva de un aspecto económico. Em, Pude motivarme a participar luego del estallido social en este camino, en esta carrera política, podríamos llamarle, que finalizan en 9 meses y que al fin y al cabo es una de las tantas salidas que podemos tener de forma democrática para poder cambiar este sistema que nos incomoda. Ya, bien. O sea, aquí el tipo hace alusión a la revuelta, el alzamiento popular que hubo en octubre de 2019, como un gatillante para... Estaba respondiendo, por cierto, a la pregunta de qué te motiva a postularse a convencional constituyente. Eso me hace preguntarme, pregunta directamente para Tracy, ¿te gusta el nombre estallido social? No, de hecho no. Es una revuelta, hay que ponerle el nombre que corresponde. Estallido es como si, no sé, hubiese explotado un balón de gas y me parece que lo que sucedió fue algo distinto. Bastante inorgánico y todo, pero sí hay que darle el cariz político que requiere y para mí es una revuelta con todas sus letras. Perfecto, sí, yo había visto una crítica similar. Que hubo una revuelta es complicado para el gobierno sobre eso. Sí. Había visto una crítica similar y aparte el nombre parecía fabricado por la prensa y eso lo hacía también un poco estéril. Ya, pero aparte de eso, bueno, su motivación nace ahí y como veíamos también hacía alusión a ver durante mucho tiempo el territorio en el que vivía, perdón, las consecuencias de este sistema maldito en el que vivimos. Pasamos a la siguiente respuesta. Bueno, en primera instancia, desagregar a la ciencia y a la tecnología y la innovación, por supuesto, todo ese apellido largo, de la educación, bien del articulado asociado a la educación, porque hacemos una referencia a la ciencia y la tecnología de forma muy pequeña. En primera instancia hay que desagregarla, ver un mecanismo de articulado que nos permita garantizar en primera instancia el derecho a la propiedad intelectual, también que nos permita garantizar el derecho a la libertad de cátedra, y también que nos permita darle una mayor preponderancia en las decisiones económicas a la ciencia. Ya, excelente. Entonces, estas eran respuestas a la pregunta: ¿cuáles son tus principales propuestas en tema de ciencias? Bien, por supuesto, para la escritura de la Constitución, donde, como él menciona, el único momento en donde está mencionado ciencia, tecnología o algo similar en la Constitución es en una mención que se hace a educación. No sé si Tracy puede profundizar en eso un poquito. ¿Se acuerdan de lo que hablamos la última vez? Que la ciencia está reducida al ámbito de la educación y que el camino efectivamente, como dice Francisco, estoy súper de acuerdo con lo que plantea Francisco. Perfecto. El desagregar entonces ahí hace alusión a darle un carácter completamente independiente. ¿Tienes alguna idea de por qué hace mención sobre la propiedad intelectual? ¿Eso ha sido problemático en algún momento? Ahí yo no sé. Imagino que ustedes como productores de conocimiento sabrán más, pero ahí me pillan. No sé si hay problemas con la propiedad intelectual. No sé. Bueno, Luis ha publicado más papers quizás de primer autor. No sé si es que por ahí irá la cosa o no. Bueno, sí, es todo un tema también la propiedad intelectual.
hay malas prácticas de robo, de investigación y cosas por el estilo. Muchas veces uno da fe de, por así decirlo, que presenta alguna idea, cosas así, y te la terminan robando y la sacan primero. Entonces, eso pasa siempre, o sea, a ver, no es que siempre, quizá una mala palabra, pero no te sorprenda que pueda pasar. ¿Ya? Ahí, cada persona tiene sus propios roles éticos, y eso también se da por el tema de que se está exigiendo mucho publicación por paper, o sea, mucha publicación de paper por científicos, y eso como que te da un índice de tu tier como científico. Entonces, no importa la calidad del paper, sino que el número. Y ahí es donde entran en estrés y llega a un punto en que eh, robar ideas se vuelve una alternativa. Yo Claro. no he caído en eso. Me han Pero, contado. no, pero sí me han dicho así como, oye, ten cuidado con esto, sobre todo cuando vaya a conferencias, por ejemplo, y presentas ideas que, digamos, no están respaldadas con tu paper en el archive, tenés que tener cuidado. Llegará Entiendo. alguien, toma y le hace rápido y full. Bueno, para cerrar el tema, me gustaría aclarar que, o sea, esta preguntita en realidad, me gustaría aclarar que en astronomía no estamos, o al menos en el área de astronomía en la que estamos Luis y yo, no nos vemos, creo, tan afectados por esto porque no estamos desarrollando tecnología. Si bien podemos estar desarrollando conocimiento o algo así, no estamos inventando alguna máquina o desarrollando alguna técnica de replicación de material genético, algo así que pueda tener una aplicación que pueda convertirse en algo más cuantioso, más sabroso y que tenga un poco más de valor económico. Claro. Vamos a continuar. Cuando hay dinero por detrás, se pone peor la cosa. No hemos hablado de Edison contra Tesla, pero Edison se caracterizó por robar varios inventos. Exacto. Ya. Continuamos entonces con la respuesta de Francisco. Viene otra parte de su pregunta o sea, su respuesta de principales propuestas en tema de ciencias. Esto implicaría de que de alguna manera en el articulado de la nueva constitución definamos a nuestro Estado no solo como un país extractivista, bien en términos económicos, sino que también sea manufacturero y que por supuesto su economía gire en torno al desarrollo de ciencias que nos permitan darle un valor agregado a nuestros productos de exportación, a los productos que también podemos consumir dentro, de poder inclusive cerrar un poquito más nuestra economía para poder consumir lo que nosotros producimos dentro de nuestro país. Eso no solamente implicaría entonces modificaciones en aspectos articulados de ciencia, sino que derechamente en aspectos económicos, de cómo podemos también encauzar las futuras actividades productivas de nuestro Estado. Vaya, esta respuesta estuvo bastante buena. A mí me gusta mucho eso de dejar ser un país extractivista y comenzar a producir acá. Yo creo que es algo que nos hace tanta falta. ¿Eso se puede asegurar efectivamente en la Constitución, Tracy? Sí, creo que también lo hablamos en el capítulo anterior. De hecho, cuando hablamos de desagregar la ciencia y la tecnología de la educación, la ciencia y la tecnología es al desarrollo económico del país. Y ahí Francisco lo explica, también estoy súper de acuerdo, como modelo de desarrollo. Con esas dos palabras la podría como encasillar mejor como nuevo modelo de desarrollo donde está integrada la formación, el desarrollo y la promoción de la ciencia y las tecnologías nacionales. Claro, claro. Que se recuperen industrias nacionales también. Sea Un una buena sueño. idea cerrar la economía. O sea, cerrarla un poco como dijo. Porque eso también afecta al tema de inversión y relaciones exteriores. Imagino que lo mejor es siempre tener una buena competencia, ¿no? Entonces,
más que directamente decir, ya, por ejemplo, hagamos una empresa de televisores chilenos y cerremos la exportación de otros televisores de afuera. No, creo que para que funcione tienes que hacer teles tan buenas como los otros, y que se generan tan buenos precios y que la gente los termina eligiendo porque sean buenos en relación precio-calidad versus que te obliguen a comprar el televisor chileno. Sí, o sea, dentro de la lógica de mercado internacional en la que estamos metidos como sociedad, claro. Sería un Claro, poco. una de las cosas que sí tienes que hacer ya en un mundo globalizado es que sí tienes que tener comercio internacional. Ahora, quizás lo estoy tomando muy literal, cerremos el comercio. Porque sí tienen que haber... Y lo que dice es más darle un valor agregado, exportar cobre, exportar litio, cuando podríamos estar exportando baterías y ahí tener Claro. un valor agregado, no generar una industria súper grande porque tampoco nos da tanto. Sería un cambio súper brusco también, pero podríamos avanzar, dar ese paso extra. Yo, de hecho, pensando en los ejemplos de los minerales que mencionaba Tracy, el cobre, el litio, habíamos también intentado contactar a Cristina Dorador, que va de candidata constituyente por el distrito 3, que es el de la región de Antofagasta, y lamentablemente no nos pudo responder, pero yo sé que ella está metida con hartos de los temas bien relevantes de la ciencia, tecnología y desarrollo que se pueden dar en el norte del país. Creo que también quede claro el tema de que sacar el cobre y hacerlo, manufacturarlo nosotros, también es cierto, un porcentaje también es un país que extrae recursos y los vende, a pesar de que los procesa, igual sigues dependiendo mucho de la extracción de tus recursos. En cambio, otros países hay empresas que no dependen tanto de la extracción de recursos y se dedican a otras cosas. Esto lo he dicho varias veces. Por ejemplo, Uber, una empresa internacional, es una compañía de taxi más grande del mundo, no tiene ni un taxi, ¿cachai? No necesita directamente generar autos. O Alibaba, que es el retail más grande del mundo y no tiene tiendas físicas. O Airbnb, ¿cachai? Entonces también se están generando modelos de economía, de negocios nuevos que no dependen solo de la extracción de recursos. Porque insisto, aquí todavía sigues extrayendo el cobre, pero la diferencia es que lo procesáis tú, pero igual sigues extrayendo el recurso natural. Y el litio lo mismo, sigues extrayendo litio. Obviamente no digo que no se haga, pero también pensar en otros tipos de tecnología y negocios, pues, que van a estar más acorde a las tecnologías que hay ahora. Eso pueden ser alternativas también. Perdón, no alcancé a mutearme. Ahí sí. Sí, esa área de investigación y desarrollo también hay que incluirla en una nueva constitución. Continuamos con la respuesta de Francisco. Con respecto a nuestras propuestas e ideas no científicas, y no científicas entre comillas, porque al fin y al cabo todo este proceso igual va a ser un proceso de ensayo y error que va a necesitar validación por parte de la población, así que en algún aspecto tiende a tener similitudes con el método científico. Nosotros y nosotras dentro de nuestra candidatura validamos nuestras propuestas particularmente en lo asociado a medio ambiente, en lo asociado a salud pública y en gobernanza local. Estos tres conceptos se unen de manera indisoluble en nuestra idea de nueva constitución. Te lo explico en un audio un poquito más adelante. Vamos al tiro a ese audio. Con respecto a la unión indisoluble entre medio ambiente y salud pública, queremos proponer un articulado que nos permita unir estos dos conceptos, la garantía en el vivir en un ambiente saludable, ya no libre de contaminación, pues libre de contaminación es un ideario que no va a ocurrir nunca. Nunca vamos a lograr estar libres de contaminación, es inherente al ser humano.
Y en cuanto a la salud pública, el garantizar un ambiente saludable, ya existen a nivel mundial guías de la OMS, las cuales también estamos adscritos mediante tratados internacionales que nos permiten definir cuáles son los niveles salubres del entorno en el que nosotros vivimos. Hay guías de calidad de agua, de aire, etcétera. Entonces, al fin y al cabo, nos podemos dar cuenta que cualquier influencia, cualquier cambio, externalidad que generemos nosotros en nuestro entorno, inherentemente va a tener repercusiones en nuestra salud. Entonces la idea es poder ver de qué manera nosotros podemos asegurar no solamente un medio ambiente saludable, sino de que nuestra salud pública esté vinculada con la preservación del medio ambiente. Bien, vamos a ver qué dice el siguiente antes de comentarlo. Y con respecto a la gobernanza territorial, nosotros y nosotras apostamos a descentralizar Chile, a que generemos un Estado plurinacional y de que dentro también de este ideario que nosotros tenemos de desagregarnos un poco más allá de la toma de decisiones de Santiago, es poder generar consulta ciudadana vinculante dentro de los territorios, de que las decisiones pasen primero por nuestras manos antes de llegar a personas que no viven nuestro contexto, que no sienten como nosotros, que no respiran el mismo aire, que no beben la misma agua y que si bien tenemos similitudes culturales, somos personas muy distintas y territorios muy distintos. Qué bonito cómo puso eso. Personas que no respiramos el mismo aire, que no tomamos la misma agua. Suena al candidato que no tenía idea que eran los chumbeques, que iba también por el norte. Eso es cierto. Que pensaban que eran mariscos, que más imbécil. Voy a demostrar por el número, usando el número Avogadro, que sí respiramos con el mismo aire. De hecho, tú puedes respirar una molécula de aire que haya respirado Alejandro Magno, por ejemplo. Pero se Sí, entiende o tomaste agua que meó un dinosaurio una vez, no sé, algo sí. así. Sí, ¿Cómo? No, pero se entiende la idea. Eres Ah, solamente sí, un reparo Asperger científico de la... exactamente. Me gustó mucho esta idea de la salud pública y vincularla inmediatamente con el territorio y con el ambiente y cómo vivimos, porque claro, es difícil tener salud si es que el ambiente en el que vivimos no es saludable. No sé si hay algo más que quieran comentar acerca de esas respuestas Sí, no para sé si seguir Lexi avanzando. tiene algo antes que meta la cuchara yo. ¿Yo? ¿Bien? Sí, pues se me escucha bien. Sí. ¿Se te escucha bien? Agresarle pregunta, porque yo al principio, cuando se estaba recién formando esto de la convención, me preocupaba que de votación de los diputados, porque iba a ser muy fácil hubiesen candidaturas, la candidata feminista o el candidato medioambiental, cuando lo que se están eligiendo son representaciones territoriales, y en un territorio hay antes diversos temas que puedan afectar a ese grupo de personas, entonces era necesario preguntarle a estos candidatos sobre otros pasan de su área de confort. Bueno, otro tema que también está ligado con la ciencia es el medio ambiente, y creo que la única crítica que le hacía a Francisco, muy pequeña en realidad, muy quisquillosa quizá, que el tema de englobar el medio ambiente como a la salud humana igual es un poco antropocentrista y muy ligado a la salud de las personas en la actualidad. Hay que verlo más allá del ser humano y un poco más allá de las generaciones actuales o un poco futuras, sino que de verdad ponernos bien estricto en ese sentido y exigir un estándar superior en cuanto a medio ambiente. Pero lo demás, estoy súper de acuerdo con Francisco y me está cayendo bastante bien hasta el momento. Buen candidato. Súper. Luis, Ya, sí, bueno, yo voy a reparar primero desde el punto de vista del medio ambiente, porque para mejorar esto, aparte, tiene que haber primero un cambio social, y como vemos en que se generan, a ver, no decir si es que genera recursos,
pero digamos como el poder económico que tiene un país, le importa, por ejemplo, cuántos árboles puedo talar, cuántos minerales puedo extraer, pero por ejemplo no le importa, al árbol lo ve solamente quizás como material para construir o quemar, pero no le importa que ese árbol tenga, no sé, pues, 3.000 años de vida, ¿cachai? Eh, Mientras no sea como aplicable directamente a un sistema que tenemos establecido de consumo, no le va a importar más allá. Entonces ahí eso como muy antropocéntrico. Y lo otro es que en Chile tiene normas, digamos, estandarizadas, para contaminar, pero tienen trampas. Tienen trampas. Por ejemplo, cada industria es supervisada por sus controles de ingeniero ambiental y toda la cuestión, y cada industria por sí sola, por ejemplo, cumple por lo general las normas de contaminación, pero están todas centradas en un puro lugar y todas juntas dejan la cagada. Pero por una está, cada una está cumpliendo, ¿no? Pero si tú sumáis todos esos efectos, deja la cagada. Y así es como empiezan las zonas de sacrificio y todos los problemas que hay detrás. O todas estas cuestiones que hacen con los incendios forestales de Valpo, por ejemplo, que queman los terrenos para quitarle el valor, y justo después aparece una constructora al siguiente semestre construyendo ahí, o Cencosud poniendo supermercados y cosas en esos lados. Entonces, siento que es algo que tienen que resguardar, y que a pesar de que pueden decir, oye, hay normas que hacen eso, en la práctica no se cumplen. Así como cuando dijeron que los proveedores de internet no se pueden tomar un edificio, y en la práctica lo siguen tomando, aquí es exactamente la misma web. Exactamente lo mismo. Excelente. Súper. Muchas gracias por sus aportes, chicos. Vamos a continuar con alguna de las otras respuestas. Bueno, y lo otro También con respecto a lo social. ¿Sí? Lo otro que iba a decir es que cada región de Chile, que es un país tan distinto, tiene distintas necesidades. Por ejemplo, en el norte hay escasez de agua, pero en el sur es raro que haya una escasez hídrica como en el norte. Y Simón se mutió justo cuando terminé la idea. No, estoy de vuelta, perdón. Ya, pues, lo último que se me quedó en el tintero, el tema de la economía anteriormente. Porque hay algo que pasa con la economía, es que tú no puedes parar el flujo de dinero. Una economía es buena cuando hay flujo moviéndose. Y hay quienes, por ejemplo, los problemas de los súper ricos que se vuelven un sumidero de dinero. Y ahí hacen que cierto se estruje, necesita gente que apenas le paguen, inyecten todo el dinero al flujo para que siga moviéndose el dinero, mientras que estos buenos lo acaparan. Entonces siempre van a estar con un flujo negativo, quiere decir de que entra más de lo que sale. Entonces se empieza a estancar el dinero. Y algo lo mismo que pasa con la economía cerrada. El dinero no puede estar estancado, y hay la economía, la parte macroscópica, tú siempre vas a necesitar inversores. Entonces, cuando tú cierras la economía y digamos, se vuelve inestable la inversión extranjera, se empieza a devaluar tu plata y se genera un problema grande, como lo que le pasó a Argentina. Entonces, ahí es donde creo que hay que tener cuidadito con esa palabra de cerrar la economía. No sé si es tan bueno ese punto. Pero digo que quizás lo estoy tomando demasiado literal. O sea, Sí, yo creo que la lección de cerrar la economía, la palabra quizás fue muy drástica. Yo lo entendí como diversificar más las opciones de industria chilena de acá, claro, e incentivar el consumo de productos chilenos. claro. Ojo que yo me muevo harto en el mundo de ingeniería, porque hago clases. Ah, Y no quiere decir que yo sea facho. Pero me he tocado discutir con mucha gente facha. Entonces me han dicho, por ejemplo, que la ciencia es un bien de consumo y que no es necesario producirlo acá, y simplemente lo compran. Entonces, si necesitáis que hagan, no sé, turbinas eólicas para que se haga energía más limpia,
no van a contratar probablemente ingenieros y científicos chilenos, sino que van a traer un canadiense a hacer la wea acá. Entonces esa es como la visión que tienen ahora. En Chile se están haciendo mucho ingeniero industrial y todo el resto de las ingenierías están sacando menos egresados cada vez. Y toda esa ingeniería, el servicio se está comprando mucho de afuera. Así que eso también es un problema quizás de mercado intelectual que se le analiza. Exactamente. Bien, por temas de tiempo no vamos a seguir con la respuesta de Francisco. Vamos a ir ahora a un break musical y después vamos a volver con la respuesta de otra de nuestras candidatas que accedió a responder nuestras preguntas. Nos vamos entonces a la música y volvemos en un momentito. Volvemos a Quantum Astronomy. Este episodio es especial donde cubrimos las opiniones de algunas de las personas del espectro de la ciencia y sus ideas que intentarán llevar a la Convención Constitucional. Nos acompaña... También parte del espectro autista. No sé, aquí no vamos a diagnosticar a nadie. Sí, recuerden, por favor, asistan a terapia, vayan a ver a su doctor de neurología o doctora de neurología. Y Ya, que los candidatos no se lo echen con ese comentario, es una broma. sí, Luis siempre le gusta andar diagnosticando a la gente. Le gusta estar al borde de la funa. Viendo el límite. Sí. Pero lo que yo sé es que Luis nunca va a decir yo soy el único astrónomo que anda defendiendo a los carabineros. Eso no lo tengo, no lo dudo. Ya, en fin, vamos ahora con las respuestas que nos envió la candidata María José Gormaz, que va por el distrito 20. Bien, vamos a escuchar su presentación y las respuestas a las primeras preguntas que les enviamos. Para eso tengo que compartir audio, por favor, don Fulgor. Gracias. Mi nombre es María José Gormaz Aravena, voy por el distrito 20 y estoy en la lista XA de ecologistas e independientes. Muy bien, entonces me imagino que sus respuestas también van a ir por el área ecológica. Mi motivación para involucrarme en la política fue mi experiencia en la universidad, en la que formé parte de los movimientos estudiantiles, de las organizaciones de mujeres, el 2018 en específico, y las ganas de cambiar este país y de poder aportar en el debate y en el proceso constituyente. Así, y había terminado el audio, perdón. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de una dirigente, en este caso un dirigente estudiantil, de ahí comienza a hacerse política. ¿Ustedes tuvieron alguna vez cargo de representación en el colegio o en la universidad? Luis, Yo. no. ¿Qué fuiste? ¿Fuiste presidenta del centro estudiante? Sí. Mira, fui presidenta de curso en primero básico y de ahí empezó mi carrera política. Presidenta así del centro estudiante de Derecho, en el 2018, en medio de los movimientos feministas, así que estuvo bien intenso, pero fue entretenido igual. Cuático. ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Y tú? Yo sí fui presidente del centro estudiante en el colegio cuando estaba en cuarto medio y participé del centro estudiante de la Facultad de Física en 2012 y en 2013 fui consejero académico de la facultad, que es un cargo de representación menos político, más académico. O sea, se encarga de representar a estudiantes académicamente frente a los consejos de la facultad y en el consejo académico, que es donde se juntan todos los consejeros académicos de la universidad. Vamos con
la siguiente. Mi motivación para postularme a convencional constituyente fue poner a disposición mis conocimientos y mi compromiso con la naturaleza, con las mujeres y con la ciencia, y hacer estos temas parte del debate constitucional y político que vamos a vivir a nivel nacional. Bien, aquí la candidata menciona también género. Bueno, había mencionado también género en la respuesta anterior, que sin duda ha sido uno de los grandes temas que ha comenzado a surgir, como Tracy decía, desde el 2018. ¿Cómo se vive un cargo de representación en una facultad? Bueno, voy a retroceder un poco más atrás. ¿Qué tan sexista, machista, chapada a la antigua en la facultad de Derecho de la UV? Aquí tengo el punto de comparación de la Católica, que es una cuestión horrible, anquilosada. Yo creo que se da lo mismo, que se dan muchos espacios. Pasa que las mujeres tenemos mejores resultados académicos, como nota, mejor nota de egreso, de exámenes de grado, pero eso no se refleja al momento de encontrar pega y acceder a mejores sueldos, pero claro, hablando de derecho, viene de una tradición súper machista. De hecho, la primera mujer que fue profesora en nuestra escuela sigue haciendo clases, está viva, un emblema. Eh, Creo que en los últimos años recién se está abriendo un poco más esta conciencia de incorporar las mujeres en el profesorado en general y en los puestos de la universidad también. Entonces, algo que está recién compensándose, pero todavía hay mucho que mejorar. Mi situación como, o sea, mi ex situación de ser presidenta igual fue difícil porque no solo te juzgan por lo que uno hace, sino también cómo uno lo dice o cómo uno se viste o cómo hay un peso extra y hablando ahora de la candidata, yo creo que es súper valorable el solo hecho de haberse presentado y de venir del mundo de la ciencia. Como, eh, uno de los capítulos que hablaron ustedes hace poquito, el camino, o sea, la presencia de la mujer dentro del mundo de la ciencia ha sido súper complicado y creo que está mucho más retrasado que al menos en el mundo del derecho, que están un poco más atrás. Sí, es cierto, creo que fue con Loreto que hablamos de eso. Sí. Así que les invitamos a que escuchen ese capítulo también. Vamos a la siguiente respuesta que tiene María José, que es a la pregunta de cuáles son sus principales propuestas en tema de ciencias. Mis propuestas con respecto a la ciencia para la nueva constitución son, primero, establecer a la ciencia como un derecho humano. Esto quiere decir que el Estado debe garantizar el conocimiento, la divulgación, el acceso, la calidad y la participación con respecto a la ciencia como en al resto de los derechos humanos. También que el Estado debe reconocer el valor público de la ciencia y con esto su deber garantizar recursos suficientes para poder fomentar las actividades o investigaciones científicas, humanísticas, tecnológicas. También que el Estado debe tener un rol protagónico y no subsidiario y favorecer a las comunidades antes de a los privados. También que es muy importante conceder el acceso o la necesidad de inculcarla en la educación, en todos los niveles de la educación. Bien, aquí hay algo que no tenía alguno con respecto a la respuesta de Francisco que escuchábamos antes, que es introducir la ciencia como un derecho humano. Bien, que es lo fundamental y que fue gran parte del tema del capítulo previo que grabamos con Tracy. Sí, pues ahí hay que entrar a fortalecer en realidad el tema de la divulgación porque la ciencia es un derecho humano y lo que hay que hacer es reconocerlo, darle la importancia que se merece. Y ahí me gustó mucho algo que dijo esta candidata sobre
valorizar el rol público de la ciencia. Creo que ahí hay una clave súper importante porque la ciencia, al menos como profesión, está, al menos desde el exterior, está muy visto como muy ligado a lo privado, como al financiamiento privado, al desarrollo privado. Y no hay una conexión directa entre el mundo de la ciencia y lo que esto aporta a la gente común y corriente, y por eso hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿y para qué? ¿De qué me sirve que ustedes se eduquen como científicos? ¿Y para qué me sirve X ecuación? ¿Cómo, de qué modo influye toda esta materia en nuestras vidas? Entonces, esa falta de conexión hay que resolverla. Es cierto, hubo hace algunas semanas, preguntamos en Instagram si consideraban que la ciencia era política y hay me acordé de una respuesta que era me pareció muy rara, que dice, una persona dice que la ciencia no es política porque para mí no, lo político desafía el poder, la ciencia está al servicio de este. Y yo pensaba que era todo lo contrario, pero no sé. Le vamos a pedir a este ser humano que profundice un poco. Si estás escuchando el capítulo, quedamos cachudos con tu pregunta, por favor, elabora. O sea, con tu respuesta. Me acuerdo para el estallido social, o la revuelta social, mejor dicho, en uno de los posts que subimos al Instagram, una persona nos escribió de por qué la hacíamos políticas, que la ciencia no debería contactar con eso y que estábamos, ¿cómo se llama? Vulgarizando la ciencia y un montón de adjetivos que ya no recuerdo. Y básicamente no alcanzamos a contestar cuando ya unos auditores lo mandaron a la cresta. fue interesante. Pero en algún Grande. momento. Sí, esos son de los grandes hitos de Quantum Astronomy en las redes sociales. Así que vayan a seguirnos al Instagram, que aparece ahí en el videito abajo, Quantum Astronomy Podcast, si quieren. Subimos muchos posts, pero sin mucha historia. Buen Así lo nivel hacen de, los jóvenes, ¿o no? Uh-huh. ¿Cómo, Tracy? buen nivel de meme. Sí. Gracias, sí. Yo les robo harto meme, harto. Excelente. Meme robado, buen meme. Sí. Ya. Continuemos. Son cosas hechas para ser robadas. Igual que Sí. el encendedor, igual que el lápiz pasta y otras cosas. Vamos a la siguiente respuesta. A partir de esto, establecer un organismo que resguarde estos nuevos conocimientos, que haya un correcto resguardo de la propiedad intelectual y también promover las políticas de paridad en acciones concretas para promover el desarrollo de mujeres y niñas en la ciencia. Perfecto. Será entonces un complemento a la respuesta anterior. Generar un organismo que vele entonces por el correcto desarrollo de la ciencia, como lo planteaba en la respuesta anterior, y además agrega el tema de la paridad en ciencias, que es súper importante y que también lo habíamos mencionado. Que en ciencias naturales, bueno, dentro de las ciencias naturales también existe una estratificación, porque en ciencias biológicas y en química hay más mujeres que en física, astronomía, que en ingeniería y que en matemática. Entonces, dentro de esta segregación que se sufre, o que sufren en realidad mujeres en ciencias, hay también segregaciones internas, y por lo mismo la promoción, la inclusión y la creación de espacios seguros, al menos como yo entiendo el concepto de espacios seguros, tiene que ser fundamental para la construcción de la ciencia en el nuevo país que vamos a construir. Ahora sí, la siguiente pregunta la siguiente respuesta me imagino que es sobre propuestas no científicas. Entre mis propuestas no científicas se encuentra, primero que nada, establecer una perspectiva feminista o de género en la nueva Carta Fundamental, en la que se consagren y garanticen los derechos de las mujeres y la diversidad sexual, asegurar garantías robustas del Estado frente a la erradicación de la violencia, la discriminación y la desigualdad.
También la perspectiva ecológica, en la que se reconozca la naturaleza por su valor intrínseco y se establezcan derechos humanos ambientales. También que la nueva Carta Fundamental integre la protección de los animales no humanos. Por otro lado, el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. También estableciendo y reconociendo los derechos de la niñez y establecer un Estado plurinacional fuerte, unitario, representativo y descentralizado. Excelente, súper. Están ahí, de hecho, varias de las cosas que imaginaba que iban a aparecer en función de la introducción y cómo había tocado los temas. O sea, sin duda que dentro de sus propuestas, como propuesta independiente y además metido en los otros temas, iba a aparecer un enfoque feminista, un enfoque de género. Quizá eso también lo puedes comparar ahora con cómo era el 2018. ¿Crees que ahora tiene, no sé cómo llamarlo, porque no quiero convertirlo en algo que sea de moda, pero más llegada, menos rechazo entre la gente? O sea, tiene más publicidad, y hay que decirlo así también, porque el movimiento feminista siempre ha existido. O sea, se habla de olas feministas que son históricas y que han levantado ganadas, sobre todo de derechos políticos, súper concretos, pero efectivamente con todas estas movilizaciones que se dieron entre el 2017 y 2018 y en adelante, es un tema que está más a la palestra, entonces la gente puede discutirlo y puede cuestionarse estas cosas en diferentes ámbitos de aplicación, y de ahí también que hice el trabajo de mi tesis, que es el género en la Constitución. Y como bien decía la candidata, es un tema súper necesario. Es preocupante que en la Constitución no se nombre, siquiera la mujer está nombrada una sola vez, la palabra mujer, para decir que la mujer es igual al hombre ante la ley, y eso no se cumple en realidad. Y en el caso de las infancias también, niños, niñas y adolescentes ni siquiera están nombrados, no hay ningún derecho de este grupo de personas que esté consagrado en la Constitución, entonces igual son temas súper urgentes y que seguramente van a estar en el tema de los debates constitucionales este año. Porque para eso se supone que, o sea, la justificación que me imagino que dan es que hay otros tratados internacionales, por ejemplo, los derechos del niño, no sé si estarán en algún tratado internacional, pero al tenerlos en la Constitución, me imagino que son más fáciles de aplicar, fiscalizar, promover. Sí, eso también ha sido un tema más o menos nuevo. Como bien dijiste tú, los derechos como la Convención de los Derechos del Niño del niño, ni siquiera del niño y la niña, Sí. están ratificados por Chile, pero esto falta aterrizarlo. De hecho, a propósito de las denuncias sobre vulneraciones de niños y niñas del CENAME, puse a investigar un poco más sobre el estado actual de la legislación nacional y me enteré que Chile, a nivel latinoamericano, es el único país que no cuenta con un sistema integral de protección, que es lo que se está debatiendo hace un buen tiempo en el Senado. Creo que está entrampado y no ha avanzado, que solamente se ha avanzado en el tema de crear la Defensoría de la Niñez, que es un avance súper importante, pero carece de todo un sistema integral en el que pueda sostenerse. No hay un sistema que tenga una base de derechos, de principios, donde todas las demás instituciones se puedan basar. Entonces ahí hay una gran deuda de Chile con este grupo de personas. Súper. También había algo que me llamaba la atención, que eran los derechos humanos ambientales. Eso nunca lo habían escuchado. ¿Ustedes conocían ese término? Sí. Sí, ¿a qué se alusión? Estoy refiriendo en el caso de Francisco, el candidato anterior que estamos revisando, elevar un poco más la categoría de protección al medio ambiente, no solamente referido al ser humano, sino reconocer el valor intrínseco de la naturaleza. Y está
la candidata como a reconocerlo el derecho, no sé si llamarle derecho humano, porque la naturaleza no tiene derechos humanos, así como ninguna Claro, institución del Estado, ni los carabineros tienen derechos humanos. Las personas tenemos derechos humanos, exacto. pero conocer un valor intrínseco a la naturaleza que supere la relación entre la subsistencia del hombre y su entorno. Perdón, correcto, ahí sí me sale la voz. Vamos a ir a la siguiente pregunta, que estas son preguntas que no alcanzamos a revisar en el caso de Francisco. ¿Cómo crees que se beneficiaría el país con más gente de ciencia en toma de decisiones? Yo creo que el país se beneficiaría enormemente con personas trabajadoras de las ciencias en las tomas de decisiones, ya que, por ejemplo, mirando de frente a la crisis climática, la ciencia es una herramienta poderosísima para poder hacerle frente por ejemplo, acciones para la mitigación o para buscar alternativas como energías sustentables, renovables, no convencionales, que, por ejemplo, el país tome una carta de acción o tenga un plan de la mano de la ciencia para hacerle frente a la crisis climática. Por otro lado, también tenemos la pandemia, en la que contradictoriamente se le rebajó el presupuesto a la ciencia, quedando los científicos con menos recursos y con menos posibilidad de hacer algo a nivel sanitario por el país. Esa era entonces su respuesta. Bien. ¿Comentarios tiene Luis? Estoy de acuerdo con ella, pero es más que nada reparar en la percepción que siento que tiene la gente con la ciencia. Que, bueno, si bien piensan que el arquetipo este viejo loco con bata que está con unos tubos de ensayo haciendo explotar cosas, la ciencia la viven en su día a día en todo lo que los rodea, o sea, desde que prenden la luz, desde que abren la llave, el agua, tiran la cadena al baño, sacan algo del refrigerador, que usan el ascensor, que toman un auto, el manejo del teléfono celular, todo fue construido gracias a la ciencia. Y en algún momento se normaliza tanto que creen que estas cosas nacen espontáneamente de la nada y que están ahí, y la gente que lo otorga es la ciencia, todo lo que los rodea. Y también quien lo arregla también sigue siendo parte del mundo de la ciencia. Entonces, simplemente recurren a la ciencia como algo extraordinario que lo van a necesitar en situaciones de emergencia, así como en la pandemia, ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Cachai? Es como, ya, está la ciencia. Y aquí también pasa lo mismo, porque entre una catástrofe ambiental, ¿quién nos va a tener que ayudar? Es obviamente la ciencia, a pesar de que legislen públicamente, con políticas públicas y toda la cuestión, tienen que crearse tecnología y de forma que cambien esta cuestión, y hacer investigaciones al respecto, etcétera. Y obviamente tiene que ir la ciencia detrás. El problema es que si no le estáis pagando a gente para que haga eso, no hay fondos ni nada para desarrollar científicos, difícil que existan soluciones. Entonces estoy totalmente de acuerdo con ello. Super. Tracy. Oye, sí, continuando con lo que decía Luis, todo ese análisis sobre lo que pasa como los efectos ocurre principalmente porque las personas que nos gobiernan no están o no lo entienden, no entienden cómo funciona eso o la importancia de la ciencia. Entonces, nada, pues nos gobiernan un montón de ingenieros comerciales, harto abogados también, eh, que no están preparados para dirigirnos como país y abarcar todos estos grandes temas. Entonces empiezan a acoger el país, sobre todo en la ciencia, porque no entienden la importancia, no entienden cómo funciona. eh, y por eso, como decía la candidata ahí, en un periodo tan importante como una pandemia se le quita presupuesto cuando debió haber tenido la reacción contraria. Mm. eh, y eso da como resultado lo que decía Luis. Sí, claro, siento yo que estos políticos saben que está quedando la caga,
pero mientras ellos estén bien, que siga quedando la cagada, y que si ya no hay que dejar de hacerlo, la embarrada que quedó, que venga alguien más a limpiarla, ¿cachai? Y cuando ya sea demasiado tarde, cuando ya no puedan seguir estrujando la forma de vida que están acostumbrados a tener, po. Y eso es lo que hay que empezar a cambiar, pues, la forma en que consumimos cosas, que generamos desperdicios, todo, no solamente como inventemos una maquinita que purifique el aire, sino que es un proceso mucho más complejo. Súper. Gracias por sus comentarios. Vamos a ir a la última pregunta, que la última es... ¿Tiene referencia a otras constituciones en el ámbito científico? Esta yo creo que era la más difícil. Con respecto a referencias de otros países, tengo entendido que Argentina y Costa Rica tienen leyes respecto a la ciencia, y también en Portugal la ciencia está incluida en la Constitución, por lo que estas pueden servir de referentes para la nueva Constitución y establecer el derecho al conocimiento como un bien público. Y finalmente hago el llamado a los científicos y científicas de Chile a tomarle el peso del rol de la ciencia, del rol público de la ciencia, y acercarlas a las comunidades y a la sociedad, porque no es un tema relevante si es que las personas no saben lo importante que es la ciencia para nuestra vida diaria. Y es algo que los científicos y científicas hemos dejado muy al debe durante muchos años, pero es tiempo de hacernos cargo de esta deuda. Súper. Entonces ahí María José hacía al final también, aparte de indicar algunas constituciones y algunos países donde ya existen algunas leyes con respecto a la protección y promoción de la ciencia y el medio ambiente, un llamado directo a ustedes que escuchan el podcast también y que son partícipes del desarrollo científico o entusiastas del desarrollo científico. Y sobre todo a los que creen que la ciencia no está ligada a la política. A ese sujeto que le respondió la historia a ustedes. Sí. Había otras respuestas muy buenas en esa tanda de preguntas. Entre ellas una de Tracy también. Las otras no hemos Sí, tenido tenía que tiempo responderle. Sabíamos que ibas a responder. Las otras no hemos tenido tiempo de publicarlas o de comentarlas. Perdón, pero esa era la más enigmática, la que más nos llamó la atención. Y por supuesto, sí, por supuesto que la ciencia es política. La respuesta que dio Tracy es eso: desarrollo y aplicación depende de políticas públicas. Y Pancho, por ejemplo, de Tesseract dice: en cuanto a la ciencia tiene injerencia en nuestras vidas y en la sociedad, sí es política. Así que eso, recuérdenlo. La ciencia es política. ¿Eso te lo han comentado también en tus alumnos de ingeniería, Luis? Sí, y también que la ciencia define la era en que estamos, pues, bueno. A ese punto llega, o sea, no estamos en la edad de piedra, siempre están definiendo en función de la tecnología que estamos teniendo, pues. Estamos en la era de las comunicaciones de internet y la era espacial, pues. Es distinto a la edad de las luces, la edad media, la edad antigua, la edad del bronce, hierro, etc. Entonces, obviamente que impacta en todo ámbito a la política. Y también la política que da función a ese tipo de tecnologías. Pues, por ejemplo, tiene que estar acorde a los tiempos, y los tiempos te los va dando también la ciencia y la tecnología. Claro. Así que no es una flecha para un puro lado, sino que es doble implicancia. Exactamente. Por eso hay que ir actualizando las constituciones también. Sobre todo que no están metidas por cosas como internet, por ejemplo, que eso ya tiene que empezar a legislarse. Creo que también hablamos un poco de eso en el otro capítulo que grabamos con Tracy, en la mutabilidad de las constituciones, y que tenían que crearse y que dieran la posibilidad de ser un ente mutable. Voy a agregar también que la ética científica también tiene
una fuerte fundamentación en la política, como la filosofía política. Como nosotros valoramos ciertas cosas y armamos todo un cuento ético y como eso lo aplicamos a la ciencia, también tiene fuente en la política. Entonces, por ningún lado puedes separar la ciencia de la política, no se puede, simplemente. Es verdad. Así que si aún tienen dudas, escríbanos a Tracy, a Luis, a mí, al podcast. Estamos con todo preparado para pelear terrible, brígido. Sí. Recuerda Ya. que no es lo mismo tomar un cooperador por la izquierda que por la derecha. Así que es bonito. Exactamente. Con eso entonces nos vamos a nuestra segunda pausa musical, habiendo ya escuchado la respuesta de María José, candidata por el distrito número 20, perdón, ahí sí, dental, no labial. Vamos entonces, don Fulgor, a la pausa musical y volvemos en un momento con nuestra tercera candidata. Volvemos a Quantum Astronomy, este capítulo especial de Quantum Astronomy Constituyente. Y para nuestra tercera candidata que respondió a nuestras preguntas, yo voy a hacer la introducción, porque esta candidata tiene página de Wikipedia. Bien, sí, exactamente. Adriana Bastías es una doctora en ciencias bioquímica, bioquímica, fisióloga y fitóloga chilena, especialista en genómica y biotecnología. Es docente e investigadora en la Universidad Autónoma de Chile, actual presidenta de la Asociación Red de Investigadoras de Chile y elegida por 2 años seguidos como una de las 100 mujeres líderes de Chile. Ha sido abiertamente vocera de la inequidad de las condiciones de género en la ciencia chilena, así como la inversión en investigación, además de ser lideresa dentro del movimiento feminista en Chile. Cáchate, con mansa candidata, imagínate estar en ese distrito. Qué orgullo. Bueno, y qué orgullo también que nos haya respondido aquí en el podcast, las preguntas que le mandamos al podcast. De hecho, estaba bien contento de que respondiera. Se hizo un tiempo para respondernos, está en clase, está haciendo un magíster en gestión de gobierno. Así que bien preparada está. Bueno, sus títulos son grado en bioquímica en la Universidad Austral de Chile, luego doctorado en ciencia de la Universidad de Talca, postdoctorado en la Católica en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, diplomado en innovación de la Santa María y diplomado en educación superior de la Universidad Autónoma. Bien, así que ella es entonces Adriana Bastías. Contestó algunas preguntas por texto y otras por audio, así que algunas las voy a leer. Bien, Adriana Bastías es del distrito 16, es la va independiente por un cupo de la lista Apruebo Dignidad, la lista del Partido Comunista. Y de, ¿qué más está ahí? Comunes, Revolución Democrática, Convergencia Social. Partido Igualdad. Partido Igualdad, eso. Entonces, la segunda pregunta que responde vía texto es ¿qué la motivaba a ingresar en política? Dice, el haber sido y ser dirigentes por las ciencias como directora ejecutiva de Redes Chilenas de Investigación, agrupación que reúne a otras 14 redes de investigadores en Chile y chilenos en el extranjero, además de cofundar en la región de O'Higgins y presidir desde el 2018 la Asociación Red de Investigadoras, ya nos cuenta de mejorar las políticas públicas para ayudar a un número mayor de personas. Aquí nuevamente está el vínculo de la ciencia con la política, tener ahí gente de la ciencia para ayudar a un número mayor de personas por medio de políticas públicas. Por cierto, Asociación Red de Investigadoras tiene una muy buena presencia en Twitter. Si ustedes usan esa red social pueden ir ahí a seguirnos. Lo desconozco de otras redes. Ya, número 3. ¿Qué la motiva a postularse a convencional constituyente? Dice, tras el estallido social, los cabildos y asambleas que se generaron, como la Asamblea por el Conocimiento, sigla ASIC, quienes participamos, cuestionamos por una parte las formas de hacer investigación,
la necesidad de la democratización de los conocimientos y de involucrarse en el proceso histórico que Chile vivía. Tras haber sido elegida 2 veces consecutivas como una de las 100 mujeres líderes de Chile por mi trabajo desde lo colectivo como dirigente por las ciencias y la equidad de género, decidí aceptar el desafío de ser candidata a la Convención Constitucional. O sea, esa es su motivación. Nuevamente viene de organizaciones, esta vez organizaciones un poco más de nicho, no es de una organización territorial o de representación estudiantil como los otros dos candidatos, pero esta vez es desde representación, como mencionaba acá, Asamblea del Constituyente del Conocimiento y tras haber sido elegida 2 veces consecutivas como una de las 100 mujeres líderes de Chile. La siguiente respuesta es un poco más extensa, así que yo creo que vamos a ir por partes. Sí, Son pero las... ¿Sí? algo que me llama la atención es el tema de democratización del conocimiento. Pero ¿a qué nivel es esa cuestión? Porque hay ciertas trabas que me puse a pensar el otro día Uh-huh. cuando subí esa historia del Día de los Inocentes. Que había... ¿Ya? Pasa que el Día de los Inocentes, por lo menos en astronomía y física, hay como una tradición de que se suben papers falsos, de broma, pero se suben al archive, que es un servidor donde no están los papers revisados como para entrar a una revista, sino que se suben las ideas. Entonces ahí tú vas, digamos, diciendo, yo tengo esto, todavía no lo revisan, pero está ahí para que no me lo roben, básicamente. Es una de las funciones que tiene. O se comparten estas ideas locas que no necesariamente van a caer en una revista, pero a veces son buenas. Entonces este paper decía que había unos ciertos procesos que podían explicar que la materia se convertía en materia oscura, dado que la materia oscura inducía ese cambio. Entonces, como de alguna forma se volvía pandémico. Era como una especie de peste, y que nosotros estábamos en una especie de equilibrio porque se había alcanzado esta meseta. Entonces, después estábamos estables, pero la pregunta era si se podía romper este equilibrio. Varias gente me respondió. Varias gente me respondió. Y una persona me llamó la atención que decía, oye, ¿por qué suben estos papers de broma? Porque la gente se puede confundir y sobre todo los de pseudociencia pueden tomar estas cuestiones como para hacer más cuestiones, como hacer más de sus teorías locas y weas. Y después dije, ya, pero en verdad, ¿cuánta gente lee estos papers? ¿Cachai? Así como, de partida están en inglés. Y ahora el lenguaje que ocupaban, claro, eran lenguaje de que ni siquiera es como la física cuántica que se ven en la licenciatura, eran obviamente de cuántica de campo y de física del modelo estándar. Entonces tampoco era algo tan simple de leer. Entonces, ¿quién está acá? A pesar de que tú puedas, por ejemplo, dar el conocimiento que está abierto, muchas veces está así, no siempre, no siempre. Hay todo un tema con la revista que hay que pagar, pero la pregunta es, ¿quién lee esto? Entonces, ¿cuáles son las barreras que hay para entregar ese conocimiento a la gente? Y claro, a pesar de que tú podáis liberar el conocimiento, es si en verdad se va a leer o de verdad por un tema de voluntad solamente, sino que también no sé si están capacitados para leer ese conocimiento. Entonces ahí es donde entra un rol con cómo se entrega toda esa información a la gente. Ahí yo creo que entra en juego la parte de promoción de la ciencia. O sea, tienes que hacer conocer a la gente que puede acceder a... O sea, desde algo que puede ser bien difícil, puede acceder a revistas o puede acceder a conocimiento, podéis poner textos científicos, introducir textos científicos de a poco, por ejemplo, en lenguaje, en la parte de análisis de texto, y que en vez de que sean puras poesías viejas, que un texto también sea un texto científico. Pero aparte de eso tenéis que tener otras instancias como el túnel del universo, el MIM, pero a escala más chica, que sea más territorial. Claro, pero al punto llega, y que algo que yo creo que por lo cual me motivó a ser parte del Quantum, es que en todos esos lados te muestra lo mismo siempre, pues, bueno. Entonces si Sí. tú, oye, la astronomía, ahí están los planetas, ahí están las estrellas y los agujeros negros.
Y eso pasa como en casi todas las ciencias, o sea, como que te muestra lo que está por encima, pero no te están mostrando el conocimiento fresco, y eso es lo que me refería. A ver, salió un paper muy bueno del LHC Beauty, no sé si lo ubicas, de la El- ruptura que se hicieron en los decaimientos. sí, que puede ser indicador de una quinta fuerza, ¿sí? Claro, pero esa cuestión, digamos, no creo que mucha gente lo hayan visto, y no sé si también le, le tomaría el peso como se debe, porque no sé si es que también lo llegaron a explicar como se debiera, ¿cachai? Entonces la mayoría de la ciencia que se está haciendo actualmente está tan compleja porque obviamente no se puede reducir a nivel de investigación, pero el resultado, lo que se muestra, también está tan técnico y que digamos que eso también es un bloqueo para que la gente pueda acceder a todo ese tipo de cosas. Yo creo que precisamente a eso va el término de democratizar el conocimiento. Sí, pues, Al mundo del derecho también le pasa que hablamos en un lenguaje medio extraño y la gente no entiende siempre. Yo vi esas publicaciones de los papers en broma y me demoré un par de segundos en darme cuenta de que eran broma. Eh, Porque algo cacho, pero la gente común y corriente no puede prestarse para malos entendidos o para malas intenciones. Y resulta que cuando, no sé, ocurre un gran descubrimiento que pueda interesarle a la gente, no sé, pues va a depender de si esa información va a ser traducida y va a ser publicada en algún diario, no sé, como el Clarín, por ejemplo, que le encanta hacer noticias medias sensacionalistas con algunas cosas, no sé, le dan bueno, mucho más para algunas cosas también, entonces confunden a la gente. sí, pues, como por vender Debiese más. haber un canal más limpio de información para que la No, y gente la lo pueda. otro que tú dijiste, antes que nos vayamos al audio, es súper importante, el tema del derecho también sufre lo mismo. El derecho nos rige, ¿cierto? Todos los días hay un montón de normas y cuestiones que yo no debería hacer, pero entiendo el lenguaje que está detrás de todo eso. Y sin embargo nos rigen día a día bajo esas leyes. Así que no solamente pasa en ciencia, sino que en otra área de conocimiento. Me imagino que debe pasar algo similar en ciencias, porque con el ánimo de sintetizar lo más posible se pierde simplicidad y explicitez en el lenguaje Ujú. y se cae en mucho tecnicismo, lo mismo que en ciencia. Dale. Pregunta número 4 es propuestas en el área científica. Esto también lo voy a leer. Dice, con respecto a esto, en países desarrollados se habla de la investigación responsable, donde los temas de investigación no siguen el sistema neoliberal de producir por producir papers, sino que nuestras investigaciones busquen o se relacionen a problemas de las personas en sus territorios y regiones, que hayan consultas ciudadanas sobre en qué se invierte con fondos públicos sobre ciencia, conocimiento, tecnología e innovación. Al menos un porcentaje sea a través de consultas participativas y democracia más directa. Esa propuesta me gustó un montón, sobre todo porque Yo hace no alusión al sé, sistema neoliberal. ya, yo tengo mi reparo igual ahí. Ujú. No toda la ciencia está enfocada a ayudar directamente a las personas. O sea, hay ciencia que tiene que hacerse para seguir construyendo sobre esa ciencia. Entonces, digamos, hay áreas que se pueden hacer eso, pero por ejemplo, un matemático finalmente está haciendo su área para seguir desarrollando más ciencia y potenciar la otra. Entonces, ¿qué te sirve, por ejemplo, un matemático? No todos se pueden poner a ayudar a resolver, no sé, algunas ecuaciones de ingeniería para que construyan puentes, sino que cada lado tiene su propia área de investigación, sino que imagino que ciertas ciencias, ciertas áreas de la ciencia podrían en algún momento tener como una especie de, como lo hacen los médicos, que eh, devuelven horas, por así decirlo, al sistema público, ayudando como a la comunidad. Acá también, pues, ¿cachai? Tengas que al menos una vez tengas que hacer algún proyecto, si es que tu área de la ciencia puede hacerlo, que ayude a la comunidad. Eso sería algo interesante, porque así, si tú dedicas todo el tiempo a la ciencia,
a resolver, o sea, todos a resolver, todo el equipo científico a resolver problemas cotidianos, también estanca ahí la ciencia. Sí, yo creo que ahí nuevamente ocurre lo que estábamos, o sea, sobre lo que estábamos hablando más temprano, que no es esto de un 100%, que esto sea un 100% así, no es un 100% cerrar la economía, tiene que ser un 100% eso, porque claro, hay, en astronomía, sin ir más lejos, hay respuestas que encontramos que no apuntan a mejorar directamente la calidad de la vida de las personas, sino que apuntan más bien a un sentido filosófico de qué es la... Pero bueno, de encontrar el sentido de que dónde estamos viviendo. no, los astrónomos pueden hacer más que eso, amigo. Sobre todo los de ahora que se manejan mucho en computación. Sin duda, Pueden hacer pero... un montón de cosas desde los primeros en adelante. Pero eso lo encuentras la técnica computacional en el camino, no con la respuesta final a la que llegaste. ¿Cómo? No entendí. Que lo útil es una herramienta computacional que desarrollaste en el camino a responder tu pregunta de investigación. No, pero por ejemplo, yo sé Machine Learning y puedo ayudar no sé, una empresa de frutillas a que seleccione mejor sus frutillas, entonces necesita una cámara, el Machine Learning tú lo programás y que Sí. frutillas, y listo, ¿cachai? Sí, Y eso que sea cierto. no sé, un proyecto que lo devuelva, si se le da ahí, no sé, a una persona del campo, ¿cachai? Y le ahorráis mucho tiempo de trabajo físico, no sé. Claro. ¿Tú crees, Tracy, que el sistema de producción de conocimiento actualmente sigue las reglas del sistema neoliberal, el sistema económico neoliberal? Oye, sí, pero es que me está dando vuelta lo que estaban hablando. Uh-huh. Y creo que todo conocimiento al final tiene un beneficio social, pero ahí el tema es que no siempre es tan directo como en ese sentido tan como voluntario como de ir y hacerle un favor a la gente, sino que el mero producir conocimiento y que eso se vaya acumulando, igual es un beneficio quizás no para un grupo de personas como una población o una ciudad o un país, sino que ya como para la humanidad completa. Entonces ahí me da sentido lo que decía el Simón, que hay un sentido mucho más filosófico. Pero sí, a la pregunta, sí. El maldito neoliberalismo lo permea todo y también ha permeado la ciencia. Entonces la producción de conocimiento está dado por términos neoliberales y creo que esta candidata igual lo tiene súper claro y se ve reflejado en todas sus propuestas como repensar la ciencia y la tecnología de una forma bastante distinta. Así que es súper interesante lo que propone. Y hay más, así que vamos con eso. Aquí esto se vincula con lo que decía Luis recién de las constituciones adecuadas al momento en que estamos viviendo. Dice, además es necesario, como en la Constitución de México, establecer como derecho fundamental el acceso y conectividad digna a banda ancha e Internet para que la ciudadanía acceda a la nueva era del conocimiento y la información en forma equitativa. Esto es aún más importante en pandemia, cuando nos damos cuenta que dificulta otro derecho fundamental como es la educación, en especial en zonas más alejadas y rurales, porque la falta de conectividad y de equipos tecnológicos aumentan las brechas. Entonces, se debe garantizar, y yo creo que se debe explicitar también un poco cómo se debe garantizar el acceso a algunas cosas, como por ejemplo la educación. Se puede decir, ya, ok, toda persona en Chile tiene derecho a educación y el Estado se la debe garantizar y bla, bla, bla. Está difícil, por supuesto, ponerse en una situación como esta, sobre todo en la década del 80, cuando estaban escribiendo esta constitución maldita, pero ahora que tenemos un poco más de una mejor idea de cómo funciona el mundo en este momento, cosas como esta del acceso a Internet se pueden explicitar. Ahí nuevamente vamos a tener algunos problemas porque mucha gente ha dicho que esta constitución, bueno, va a tomar un tiempo en escribirse, en aprobarse, y dice que, o sea, hay gente que dice que estos beneficios de la nueva constitución se van a ver nuevamente en 20 o 30 años en el futuro. Sí, oye, igual hay una trampa ahí, porque igual acá se supone que te dan educación y te dan salud, etcétera, pero el problema es la calidad, po, en el sentido de que acá está todo hecho para que tengas una competencia privada, y obviamente la privada es tan buena
que tengas que obviamente desembolsar de tu lucas del bolsillo para ir por eso, ¿cachai? No, lo público nunca está compitiendo a la par en calidad con lo privado, sino es salvo contadas con los dedos en ocasiones, sobre todo con el tema de educación. Las cuestiones son súper desiguales, a pesar de que te digan, oye, te estamos dando educación, no, y te la, como te, no sé si decirlo, te obligan, pero por ley tienes que educarte, ¿cierto? Hasta educación media al menos, pero en comparación con algo privado, la cuestión es súper desigual. Claro. Ese es ahí el problema. Por eso es que no solamente se garantiza, sino que se ve que la weá sea buena. Eso es el punto. Y con todo esto el tema de de la educación y la pandemia, creo que ha quedado súper revelado el tema de la importancia del acceso al internet. Eso había estado hablando hace unos días con mi mamá, hablando de que el internet ya debería ser considerado un derecho humano, porque sin internet poco podemos hacer. Y no solamente ya pensando como dentro de un contexto pandémico, en un contexto de normalidad también es súper importante, que nos movemos a través del internet, la mayoría de la información que recibimos a través del internet. Entonces, está súper bien que esta candidata tenga más o menos claro cómo ir concretizando esta idea del acceso a la información y aterrizándolo a la realidad también. En Chile estamos súper al debe en cuanto al acceso a la información, y una de esas herramientas para ganarle a ese déficit es ampliando la cobertura de Internet, sobre todo a las personas que se están educando. Y a los adultos mayores también, en realidad a todos, porque, no sé, pues, pasa mucho que, por ejemplo, ahora las personas mayores no se están informando bien sobre el proceso, no saben, no conocen quiénes son las y los candidatos, porque todo eso se está reduciendo a las redes sociales, a Instagram, a aplicaciones puntuales. La campaña del gobierno tampoco es tan buena, la del celular tampoco, como que solamente te informan de fechas, la franja en muchos aspectos da harta vergüenza ajena. Entonces en la necesidad de información es súper relevante, y hay que ponerse ahí de cabeza a pensar cómo la aterrizamos en la realidad. Exacto. Oye, buen punto, ¿cachai? Que, bueno, yo ya comenté que estuve sin internet el fin de semana y de verdad me sentí aislado, bueno, así como que, mira, pasaba en la época previa a internet que mucho dependíamos de la electricidad, entonces te cortaba la electricidad y no sé, decía, voy a ver tele para pasar el rato, y no podía, porque tu entretención se basaba en un aparato electrónico. Ya, voy a cocinar algo, y mi cocina era electrónica, entonces tampoco podía cocinar, el refrigerador no funcionaba, etcétera. Y llegaba la noche, estaba todo oscuro y no tenía ni siquiera velas, entonces ya era todo muy terrible. Y ahora todo depende también de la comunicación que tengas por internet, desde el correo, tu trabajo, hasta pedir comida. Bueno, no podía pedir comida. Eso era terrible. Y abajo estaban los pagos súper brígidos con el tema de salir. Entonces tenía que salir a lo ninja a comprar comida. Y también muchos locales no vendían si es que no era Rappi. O sea, era solamente el Rappi que tenía que venir a buscar. Rappi o el repartidor. Así que sí, cada vez nos estamos delegando más funciones al internet. Así el internet ya está ahí como quedando outsider del mundo. De verdad me sentí muy desamparado en ese momento. Hasta comunicación así por WhatsApp, porque no me sé tampoco los números, muchos números de memoria. Entonces era como, ya nadie habla por teléfono también para mí, ya nadie llama. Cierto. Si alguien te llama por teléfono y es como, ¿por qué no me está escribiendo por WhatsApp? ¿Qué le pasa a esta persona? Claro. Como que te llaman las puras gente vieja. Como... O de cobranza. Sí. Sí, ya no contesto números que no conozco, son puros spam, en todo caso. Excelente. Ya, luego consultada por el tema de propuestas no científicas, dice algo que también mencionó Francisco al comienzo,
Parto diciendo que la investigación, la ciencia y la evidencia debe estar en el espíritu de toda la Constitución. Difícilmente hay un tema que no se relacione con algún tipo de conocimiento. Otros temas que están dentro de mis propuestas, que se moldean de acuerdo a propuestas ciudadanas, por cierto, son, y aquí se cambia audio, esto es el audio sin cortar. Sorry, Simón, traté de escribirte, pero de verdad que no tengo tiempo. Pero sí, dentro de las propuestas está el cambio del modelo de desarrollo. De alguna forma, cierto, el momento de crisis siempre es necesario pensar en un nuevo modelo. Básicamente porque uno se da cuenta frente a una crisis social, a un estallido social, que el modelo se agotó. Frente a una economía de mercado con una fuerte desigualdad que podemos ver en el índice Gini o en otros índices, es necesario pensar en un nuevo modelo de desarrollo que podemos generar a través del proceso constitucional. También, cierto, pasar de un estado subsidiario a un estado de bienestar, donde sabemos, cierto, las políticas neoliberales de la dictadura desmantelaron el estado de bienestar anterior y establecieron un sistema mixto donde se achica la participación del Estado, tiene una menor participación y se desarrolla un sector privado con un nuevo ámbito de negocio. Esto se puede observar en diversos ámbitos como la educación, la salud, las pensiones, etcétera. Y un ejemplo en salud podemos ver con el COVID, ¿cierto? Ha demostrado que las debilidades del sistema público de salud. Es por esto es que debemos garantizar derechos sociales fundamentales en nuestra nueva Constitución, como la educación gratuita, no sexista y de calidad, la salud, pensiones dignas, seguridad social, ¿cierto? Y vivienda. Con respecto a la igualdad de género, es uno de los temas que a mí también me mueve muchísimo. Por algo soy presidenta de la Asociación Red de Investigadoras. Es importante establecer que el Estado tenga un mandato de generar políticas públicas con enfoque de género. Debemos asegurar la igualdad salarial, ¿cierto?, entre hombres y mujeres, donde además haya un reconocimiento al trabajo no remunerado de las labores de cuidado, que generalmente recaen en las mujeres. Y también es importante asegurar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Pensar en una vida libre de violencia y una vida donde no discriminemos, ¿cierto?, donde sea más inclusiva, garantizar efectivamente la eliminación de todo tipo de violencia y discriminación por razones de género u orientación sexual y en relación con la clase, la etnia, la raza o la edad. Bien, ahí entonces algunas de las propuestas de la candidata en términos no científicos o, como dice ella, no directamente científicos. No sé qué decir. Voten por ella. Sí, estaba pensando en eso, sí, estoy de acuerdo. Aquí menciona, claro, algunos otros términos que son ya más técnicos, como por ejemplo el índice de Gini, que es el que mide la desigualdad de los países dentro de un país. Hay que tomárselo con cuidado porque puede indicar que un país es completamente no desigual, pero que sea porque toda la población está empobrecida. Pero en el caso de Chile muestra un alto índice de desigualdad. Ahí también menciona su presidencia en la Asociación Red de Investigadoras. Continuamos con sus respuestas. Otro aspecto fundamental que tiene mi propuesta es el tema de la descentralización. Es necesario avanzar en una democracia más vinculante, de tal forma de generar mecanismos de participación democrática por parte de los territorios y regiones. Actualmente son casi inexistentes y creo que es necesario descentralizar las decisiones, descentralizar el poder y que se consideren todas las áreas, incluyendo la ciencia, la tecnología, el conocimiento e innovación. El medio ambiente y el agua también es primordial. Yo estudio biodiversidad en plantas nativas a nivel molecular. Hay principios medioambientales que debiesen quedar consagrados en una nueva constitución. Se requiere de una definición del rol del Estado frente a la naturaleza y los manejos de los bienes naturales. Debemos incluir el principio de equidad intergeneracional, el cual supone que debemos entregar a las generaciones venideras un mundo que les brinde las mismas oportunidades de desarrollo que tuvimos nosotros. Este principio tiene relación directa con la base ética del orden ambiental y la solidaridad. Otro principio que deberíamos incluir es el principio de precaución en la conservación de la biodiversidad y los bienes naturales. Sin duda tenemos que discutir el término de derecho a la propiedad, que en la actual Constitución está muy arraigada y ve el agua como una propiedad. Existe la necesidad que la Constitución expresamente declare que los recursos naturales deben ser para el beneficio de todas las personas. Esto busca restringir la propiedad privada de recursos como los hídricos y los pesqueros y darle prioridad al consumo humano, a los ecosistemas y a la pequeña agricultura familiar. Hay algo que yo he visto, porque cuando veo la franja la intento ver completa,
Y los candidatos de la derecha hacen mucho énfasis de poner el derecho a propiedad en la nueva constitución, como si temieran que les van a expropiar todo, no sé qué temen. Estos salvajes nos van a quitar todo. Claro, yo creo Sí. que, como muy bien dice Adriana acá, hay que ver qué está consagrado dentro de ese derecho. Hay cosas que deberían no estar, no ser propiedad de nada ni de nadie, como los recursos naturales como el agua o el Claro, cielo del norte. ya están los fachos, pues así como, oye, me van a quitar mi agua. Exacto. Oye, full alineados yo creo con la visión de todos estos candidatos. O sea, ojalá pudiéramos Sí. cambiarnos de distrito y votar por alguno de ellos. Si ustedes que están escuchando esto en Spotify o Apple Podcast, después vayan a ver el video porque estamos aquí los tres con una cara de giles asintiendo después de cada palabra de lo que dice ¿A qué distrito Adriana. iba ella? 16, en la región de O'Higgins. Le ponen la atención a esta candidata porque tiene la película súper clara en muchos sentidos, no es solamente como el eslogan, sino está súper bien aterrizada cada idea, así que súper bien. Vamos a continuar entonces con otra de sus respuestas. Con respecto a la pregunta número 6, sin duda es importante que que más personas relacionadas a las ciencias y a la investigación estén formando parte del mundo más político. No, o sea, la ciencia es política, pero estoy hablando de tomar de alguna forma más protagonismo en el mundo público. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos trabajado y trabajamos a partir de la evidencia. Y eso es importante a la hora de que se tomen las políticas públicas. Las políticas públicas basadas en evidencia son muy importantes. ¿Cómo pasamos, cierto, de ser solamente meros técnicos que se les pregunta, pero los cuales no son tomadores de decisiones? Eso sin duda va a ser interesante, va a ser importante, pero es necesario considerando la poca inversión que se hace en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en Chile. Sabemos los porcentajes, ¿cierto? Sabemos que estamos lejos del promedio de la OECD, a pesar de pertenecer a ella. Sabemos que en un año de pandemia, donde la ciencia y la tecnología fueron tan importantes, nuestros recursos en ciencia e investigación bajaron. Se cerró Becas Chile, porque tú cuando quieres restringir un programa lo reduces, pero no lo dejas en cero pesos, sin becas para estudiar en el extranjero, sin capacitarte al más alto nivel con ciencia de frontera. Sin duda es importante que más hombres y mujeres se decidan a dar el paso y formen parte de la política pública y de las opiniones. Y sin más, yo recuerdo, no sé, Angela Merkel. Angela Merkel es física, es una científica y lo ha hecho muy bien en el gobierno. ¿Por qué nosotros tenemos que limitarnos a pensar, cierto, que nuestra vida es la académica? También tenemos que pensar en formas en que podemos aportar de otra forma. Creo que los científicos, los investigadores e investigadoras tenemos mucho que aportar al país. Nos hemos preparado, hemos estudiado, nos hemos capacitado. Y sin duda la investigación que hacemos es importante, pero hay momentos en los cuales la investigación pareciese ser menos importante, pareciese no tener relevancia en el ámbito público, en el ámbito del Estado, y para eso es necesario que hayan algunos, no todos, por cierto, algunos que se alejen un poquito de la investigación y muestren la importancia de esta a otras y otros. No basta con los explora, debemos avanzar a la política pública para mejorarla, para mejorar la política de investigación, pero también para mejorar la vida de miles y miles de personas que requieren cambios que se hicieron evidentes tras el estallido social y que nosotros podemos aportar de verdad para hacer este mundo más humano, poner al centro la vida de las personas y no solamente el sistema económico. Ahora me voy a almorzar y te hago a las 7. Chao.
Bueno, Y eso, bueno, inspiradora esa respuesta completísima. bueno. Próximo evento constitutivo, me tiro constituyente, weón. Para la próxima me tiro, sí o sí. Claro. ¿Por qué usted quiere ir a constituyente? Porque escuché a Adriana Bastida. Sí. Legalmente. No, oye, y harta razón con eso de que al principio, cuando se creó el Ministerio de Ciencia, nosotros estábamos celebrando, así como, oh, al fin vamos a tener voz, votos y representación acá. Y lo único que ha hecho fue cortar presupuesto, weón. Y me pagaron a mí, porque me dejaron sin ir a hacer el doctorado afuera. Así que, sí, hay que meterse más en la política. Sí, verdad, Luis es un mártir del cierre de Becas Chile. Lamentable. Oye, no hay mucho más que agregar después de esa completísima respuesta. Estoy sin palabras. ¿Tracy, algún comentario que tengas al respecto? Sí, consideremos esto ya el cierre del capítulo. Me hubiese gustado escuchar a un candidato o una candidata de la otra vereda para rabiar más, no sé. Como que venía más preparada al choque, pero al final, nada, una buena sorpresa me llevo de estos candidatos que analizamos su respuesta, están todos bien, están todos más o menos en la misma parada, detectando los mismos problemas que habíamos visto en nuestra conversación anterior. Y ojalá les vaya bien, pues ojalá que, y si no, que igual temas que están poniendo sobre la mesa estén en la mesa de los otros que salgan. Exactamente. Sí, es que a estos candidatos les vaya bien. Infórmense ustedes que nos están escuchando, si es que creen en que ahí debe haber más gente de ciencia, pueden usar como plataforma o la lista de, la cuenta de Instagram de Constituyentes por el Conocimiento. Para cerrar el punto de Adriana, me dijo, en mi equipo de campaña los terrenos salgo con compañeros del doctorado, Pamela Rojas, tecnóloga médica, Jorge y Ricardo Pérez, agrónomos, y la página web que ustedes pueden visitar me la hizo un compañero y amigo bioinformático, Francisco Correa. Así que hay harta gente de ciencia también trabajando en ese equipo. Entonces, la ciencia y la política están mezcladas intrínsecamente, como podemos ver. Hay gente en ciencia que tiene mucho interés en política, porque no hay tanta gente en política que tiene interés en ciencia, quizás. O no sé si por qué, pero pasa también que hay mucha gente en política que no tiene interés en ciencia. Así que si tú consideras que la ciencia tiene mucha influencia en tu vida, o si quieres que tenga más influencia en tu vida, considera votar por alguien que lleve alguna de las ideas que discutimos en este capítulo a la Convención Constitucional. Que de hecho, para cerrar el capítulo con una nota un poco más humorística, faltan 5 días y todavía no sabemos si este fin de semana va a haber elecciones o no. Que todavía no sale ninguna resolución oficial. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, que si van a ver o no, Sí. Yo creo que no, definitivamente. Conociendo ya el gobierno, no. Pero lo que iba a agregar el tema de la ciencia, que independiente del área que esté metido, el candidato, algo que sí que puede otorgar siempre es pensamiento crítico. O sea, nunca te vaya a ver un Twitter de esas personas diciendo como, si no quieren más contagios, dejen de hacer PCR. O sea, no quieren que aumenten los números, dejen de hacer PCR o cosas así que se ven mucho en tweets de derecha, sobre todo. El otro día un tipo dijo, si sale más gente de Chile va a haber menos movilidad acá. Esas soluciones. Sí, vámonos, todos de Chile. Eso, listo. No hay chilenos acá, no hay casos positivos. Lo único que tengo con los candidatos y que me chocó es que, bueno, hablaron temas de localidades, ¿cierto? O sea, como por ejemplo este tipo que iba por Iquique, que no conocía a los chumbeques. Aquí, ¿cómo es que alguien va por el sur y no habla cantadito, weón? Eso me hace desconfiar de ellos. Buen punto, ¿eh?
Es mentira, es mentira. Eso es una broma, es una broma. No se enojen conmigo. Era un reparo humorístico al final. Igual me hubiera gustado el Uyuy que cerraran con eso. Pero bueno. Daisy, ¿algún otro comentario para el cierre del capítulo? No, agradezco la invitación, fue una conversación bastante entretenida, espero que sea útil a la gente que nos escuche. Super. Quiero agradecerte nuevamente la invitación, la participación, pedir disculpas por tantos cambios de horario, de fecha, pero qué bueno que lo pudimos lograr. Bien, un agradecimiento también a Luis y a Fulgor Love por hacer esto posible. Recuerden seguirles en las cuentas de Instagram que ahí están puestas en la descripción, en el video, perdón, en YouTube. Strange Pulsar, la _jefa con G y cine. Después otros dos guiones bajo más. Estoy seguro que le falta un punto o algo así, no sé. Pero Y si pronto voy a subir al podcast de Cine Derecho que se llama Código del Cine, que está en Spotify, la sesión que hicimos con Luis de Interstellar. Va a estar disponible pronto. Miren, qué buena esa. Ahí Quantum Astronomy poniéndole con la interdisciplina, perdón. Bueno, la indisciplina también, de repente. Y yo que soy ese ángel _. Vayan entonces, también pueden vernos en nuestro Patreon, que pronto va a estar listo, muy bonito, con contenido privado que no implica fotos eróticas ni nada de eso, sino que cálculos exclusivos para quienes se vayan uniendo, bien, para satisfacer todos sus deseos intelectuales. Por mientras nos vamos a despedir, agradeciéndoles entonces su seguimiento incondicional. Fue Semana Santa recién, así que nos vamos con Monty Python y Always Look on the Bright Side of Life. Bueno. Hasta luego, que estén muy bien. adiós.